Vamos a, voy a continuar el día de hoy con esta situación de nuestro Padre Nuestro. Y ahora van a ver por qué razón. Nuestro taller de oración es restaurando el templo. Ya hemos platicado en varias ocasiones que somos el templo del Espíritu Santo por asignación que Jesús nos dejó con encomienda. Y pues la restauración de ese templo tiene que ir gradualmente en nuestras vidas. Por eso pusimos como una semejanza el tabernáculo, porque son paso a paso, a través de la oración, cómo Dios va limpiando nuestra vida y haciéndonos todavía mejor, dándonos más claridad de esa identidad que tenemos. Cuando el Señor en su santidad, sabemos que Dios es santo, pero sin embargo en su santidad fue hasta donde estábamos. O yo no sé alguien que haya recibido a Jesús por estar santificado. Recibimos a Jesús en donde andábamos, en la fiesta, en los amigos, en la copa, en el how do you do, como decía uno de mis jefes. Y Dios, con toda su grandeza, fue a recogernos hasta allá. Por eso Jesús dijo, vine a buscar lo que se había perdido. Y éramos nosotros que andábamos perdidos en el mundo sin Dios. Y su grandeza y su amor nos fue a alcanzar hasta allá. ¿Sí? En Efesios dice, déjenme correr un poco aquí, que yo misma me cubro con las caritas. En Efesios dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quién se identifica con eso? Realmente yo, hermanos, me identifico con este verso. Yo andaba perdido en el mundo sin Dios. Sabía que había un Dios que existía, era Diosito, estaba en el cielo y pues yo era parte, ¿no? Entonces mi vida realmente estaba sin rumbo. Entonces, ¿cómo hace ese proceso Dios de ir por nosotros? Bueno, nos lo dice su palabra perfectamente. En Apocalipsis 3:20 dice Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre su puerta, yo entro en él y cenaré con él y él conmigo. Esa es esa persona, ese emisario que Dios mandó a decirte, hay una mejor vida para ti, hay algo que no conoces, ¿sí? Y esa puerta para mí, yo se los platicaba la vez pasada, fue mi hijo, fue una gran bendición para mí. Después, lo siguiente que sabemos, después de que alguien nos comparte y Jesús viene a tocar la puerta de nuestro corazón y nos pone un espejo frente, ve tu vida, ¿cómo está? Nos empieza a redarguir, entonces dices que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre de regreso si no es a través de mí. Nosotros salimos del mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que nos da aliento de vida, sin embargo, al llegar a la tierra, al quedar en el vientre de nuestra madre y a través de nuestros padres ser engendrados y salir al mundo, quedamos apartados de Dios, porque ya sabemos la razón por qué, porque Adán y Eva y toda la historia que estuvimos viendo. Pero, ¿qué tenemos que hacer cuando se nos están dando esas buenas nuevas? Dice en Romanos 10:9-11. Muchas personas dicen, pues yo ya pensé que sí creo en Dios. Aquí lo dice claro, que si confesaran con tu boca, esto es hablado, que Jesús es el Señor, y creyeres con tu corazón, ¿verdad? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues en la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Fíjense qué hermoso. Nosotros debemos reconocer a Jesús, no solo hablando, sino creyendo verdaderamente que es el Hijo de Dios. Por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué unas personas son salvas y les va bastante bien y agarran su paso y crecen en el Señor? Y otras fueron salvas y siguen en las mismas. Algo no funcionó en su corazón. No es solamente hablar, es realmente que llegue a tu corazón esa creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una vez que nosotros ya pasamos por este proceso, va a ser más sencillo entrar a ese reino que le pertenece a Jesucristo y que Él vino a rescatar.
porque Adán y Eva lo habían perdido. Y fíjense todas las cosas que Jesús, algunas de las cosas que Jesús rescató a través de su obra de salvación. Recuperó nuestra identidad y nuestra comunión con como hijos de Dios. Nos reconcilió con el Padre, por lo tanto tenemos la habilidad de recibir su paternidad. Regresamos a esa vida eterna y tenemos una morada en el cielo. La vida eterna, sin Dios o con Dios, tenemos una vida eterna, porque el Espíritu es eterno. El punto aquí es que lo puedes vivir con Dios o sin Dios. Esa eternidad la puedes vivir junto a Él o apartado de Él. Y Jesús vino a recuperar esa eternidad para vivirla junto a Dios. Y nos dio esa entrada a la eternidad nuevamente. Y dice la palabra de Dios que tiene morada apartada para nosotros allá. Tenemos nuestro destino celestial. También recuperó todo nuestro destino y nuestro propósito en la tierra. Aquí es donde recibimos identidad y aquí es donde deberíamos de ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aquí es donde nosotros hemos sido perdonados solo por la gracia y el amor que Jesús nos tiene, la que nos tiene su Padre, la que nos tiene nuestro Padre. Y también puede ser renovado nuestro entendimiento. Esas cosas que pensábamos pueden ser renovadas gracias a la salvación que Jesús nos regala. También nos da acceso a toda la herencia que hay en las promesas de Dios, pero para vivirlas aquí en la tierra. Muchas veces las personas esperan llegar al cielo para vivir con plenitud, pero hemos aprendido a través del tiempo, como Dios ha venido revelándose a su pueblo, que Él quiere que vivamos en esta condición de restauración, de reconciliación, de redención, de libertad, de sanidad, de plenitud, de gozo, de victoria aquí en la tierra. Porque en el cielo ya no necesitaríamos nada de eso. En el cielo no hay aflicción. Es aquí donde necesitamos ponernos en nuestra posición de más que vencedores en Cristo Jesús. Ese versículo de ser más que vencedores en Cristo Jesús, yo interpreto de esta manera. Porque dice somos más que vencedores. Para poder ser más que vencedores tendríamos que primero ser vencedores. ¿Y quién es el que nos da el estatus de ser vencedores? La salvación de Jesús. El vencedor es aquel que sale de la vida eterna de muerte para la vida eterna junto al Padre. Eso es ya ser vencedor. Vencimos a la muerte eterna. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. No hicimos nada más que pedir perdón, que bastante falta hacía que lo hubiéramos hecho. Pero el que hizo la obra fue Él. Más que vencedores, la parte 2 de ser vencedor nos toca a nosotros. Y es ahí donde el Padre va a ayudarnos a hacerlo con su Espíritu Santo. Miren, ya no quiere caminar mi presentación. ¿Qué pasó? No sé por qué no avanza. ¿Qué pasó aquí? Deja de compartirla y vuelve a compartirla, luego se traba. ¿Ves? A ver, voy allá. O cámbiate a PowerPoint. A lo mejor estás en Zoom y te tienes que mover a PowerPoint. Dale 2 veces clic a la pantalla. A ver. Sí, hijo, esta era. Gracias a los dos por su ayuda. Bueno, ¿qué es lo que sucedió cuando los discípulos, ya habiendo estado con Jesús, caminado con Él, lo empiezan a conocer y empiezan a observar lo que Jesús hacía? Lo primero que hacen es, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense qué importante. Cuando nosotros somos salvos, empieza a nosotros a activarse ese anhelo y ese deseo de tener una relación con Dios. Cosa que antes no teníamos. Antes teníamos una religión. Íbamos a misa, saliendo de ahí íbamos a las fiestas, a las borracheras, o en la misma misa. Yo escuché misas en latín. Díganme qué tanto podía recibir de Dios. Nada, porque no entendía lo que hablaban. Y muchas personas, aunque entendemos, no ponemos atención en lo que están hablando, porque es una religión. Cuando tú has sido salvo verdaderamente, se destapa algo dentro de tu corazón y empiezas a desear esa relación con Dios. Entonces, Jesús les enseñó, contestó a esta pregunta,
pero sin embargo hay algo que nosotros en el Padre Nuestro como que nos lo brincamos un poquito, ¿verdad? Y antes de que Jesús les diera el Padre Nuestro, les dio unas instrucciones. Antes de orar al Padre, observemos las indicaciones que Jesús dio. Dice, no ores delante de los demás con la intención incorrecta en tu corazón. El que pesa los corazones lo sabrá, porque Dios no puede ser burlado. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Nosotros muchas veces, conocí un muchacho que decían, ven a la oración, a la iglesia, y tú decías, no puedo ir a la oración. No, porque Jesús dice en Mateo que no oremos delante de la gente, que oremos nada más apartados, ¿no? Jesús no se estaba refiriendo a que no podamos orar en grupo o no podamos orar delante de otras personas en voz alta. Jesús estaba refiriendo a las intenciones de esa oración. Dice que el que hace la oración por lucir, por quedar muy espiritual, porque vean cuántos versículos se sabe o por lo elocuente que es, dice, ella tiene su recompensa, que no es exactamente la de Dios. Entonces, cuando tengamos que orar públicamente, porque de eso se trata también la oración grupal, pidámosle al Espíritu Santo que ponga la intención correcta en nuestra oración. Después dice, como primera opción en tu vida, ora siempre en la intimidad, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Además, al orar nosotros en intimidad, podemos verdaderamente descargar nuestro corazón en Él. Ser verdaderamente auténticos y sinceros. A Él le podemos decir algo que tal vez ni siquiera nosotros nos atrevemos a escucharlo de nosotros mismos. Los secretos más ocultos, más guardados de nuestro corazón, nos pueden ser revelados en la oración de intimidad y que podemos tener la confianza de podérselo confiar al Padre Celestial. Porque Él no lo hará para juicio, lo hará para sanar nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, Él dice que cuando tenemos un corazón limpio y dispuesto a la oración, sincero, Él conoce lo que hay en nuestro corazón antes de que nosotros siquiera hablemos. Entonces, Él sabe pensar perfectamente si tu oración está siendo sincera. Él sabe cuando está trayendo a tu memoria, a tu mente, a tus pensamientos o a tu corazón una escena pasada y que tú no la hablas, te la quedas callado. Él lo sabe. Y Él espera como buen padre que le tengamos confianza. Dice también, no hagas vanas repeticiones, esas oraciones memorizadas como amuletos de la buena suerte, ¿no? Así hacíamos las oraciones antes. Ay, voy a hacer un Padre Nuestro antes de entrar para que me vaya bien. Esas eran amuletos. El apoyar nuestra oración sobre versículos bíblicos con comprensión, meditación de las palabras que leemos, hará brotar de ti y de mí una oración auténtica al Padre. Y Él dará a conocer cosas ocultas y desconocidas que no conocemos. Qué importante es que cuando nosotros vamos a orar, tengamos a la mano nuestra Biblia, un cuaderno, un bolígrafo, tal vez el diccionario, para decir, ¿hay esta palabra qué querrá decir? Yo normalmente busco la palabra en el diccionario secular y en el diccionario bíblico, porque muchas veces la connotación de la palabra secular cambia el rumbo de eso. Y una vez que uno entiende una palabra que estaba como ajena para ti, entiendes todo el contexto. Y es ahí de donde se derrama tu oración, que no son vanas repeticiones. Dios quiere que haya comprensión en nuestros corazones. ¿Por qué yo hago la sugerencia que oremos con la palabra de Dios? Esa es la razón, porque es la palabra de Dios. Porque es el testamento de nuestra herencia, porque están nuestras promesas, porque están nuestras instrucciones, porque está nuestra corrección, porque está nuestra bendición, porque está nuestra brújula, porque está lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, porque está la identidad del Padre ahí. ¿Quieres conocer al Padre? Lee su palabra. Luego el siguiente. El Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y, no veo, y su reino domina sobre todos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios reinos y que Él domina sobre todos los reinos. ¿Y dónde está el Padre? Estableció su trono en los cielos. Cuando yo estaba pequeña o más joven,
soy joven, pero más que ahorita. La religión nos enseña verdades a medias, ¿están de acuerdo? No hablemos de denominaciones, hablemos de religión, porque esto puede suceder en cualquier lado. No estigmaticemos un nombre, católico, evangélico, no. La religión se da en todas las áreas, en todas las denominaciones. El Padre Nuestro, estás en los cielos. La religión nos enseña verdades a medias, porque a mí me enseñaron que Dios estaba en el cielo y que era Diosito. Ni es Diosito, ni está en el cielo, porque no hay un solo cielo. Dice, la palabra de Dios no menciona nunca la palabra cielo en singular. Salmo 148:4. Alabarle, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. ¿Se dan cuenta ahí qué revelación hay? Aguas que están sobre los cielos. Normalmente para nosotros las aguas están bajo de los cielos. Y aquí dice, aguas que están sobre los cielos. Lo platicamos en otro momento, ahorita no es este el motivo de la clase. Salmo 108:4, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Deuteronomio 10:14. De aquí que Jehová tu Dios, he aquí que Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Y en 2 Corintios 12:2 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y entre paréntesis lo pone así la palabra, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí hay en el Nuevo Testamento un testigo que vio que alguien fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y si lo supieron es porque el hombre regresó, que testificó. Y está hablando de un tercer cielo. El trono de Dios está en el tercer cielo, ahí donde está sentado Jesús a la derecha del Padre. ¿Sí? Entonces, nuestra oración debe de hablar de cielos, no del cielo. Santificado sea tu nombre. Wow. No sé si antes de este salmo está el Padre. El Padre nuestro que estás en los cielos. Okay. Creo que aquí me falta algo antes de santificar. Es que la slide lo cambié. El Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Sí, iba yo bien. Bueno. Santificado sea el nombre de Dios. Bueno, la palabra, el nombre de Padre, aquí me hace falta un slide, no sé qué me pasó. Es esta era la de paternidad. Bueno, es que olvidé decir algo. La palabra Padre conlleva, encierra toda la naturaleza de Dios. Toda. Todos los nombres que podemos conocer de Dios están encerrados en la palabra Padre, en la paternidad de Dios. Porque hay un verso que dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más les dará el Padre? ¿Sí? Entonces el Padre nuestro es una llave y a quien quiera que se la pida, se la va a dar. Es una llave de acceso a nuestra vida junto a Él en la tierra, ¿sí? En una vida activa de relación con Él. Ustedes cuando oran así, Padre nuestro, recibir la paternidad de Dios es tener acceso a todo, porque nuestro primer llamado es a ser hijos de Dios. Dios no quiere saber si te sabes mucho la Biblia, si sirves mucho en la iglesia, si eres pastor, apóstol, evangelista, maestro, o si tocas muy bien en la alabanza, o si eres buena mamá o buen papá, o si trabajas duro y eres muy cumplido. Todo eso es bueno, pero para Dios lo importante es que eres su hijo. Porque si no, entonces, ¿en dónde quedarían todos los que no cumplimos con todos esos lineamientos? ¿Nos descartaría Dios? No. Dios no hace acepción de personas.
dice que Él llama a su pueblo, llama a sus hijos. ¿La salvación me da en automático paternidad? Es una pregunta. Si la respuesta sería sí, porque son unos de los atributos de la salvación, regresarnos a amistad con el Padre. Pero para poder tener paternidad, necesita sernos revelada. Sí tenemos la salvación, nos da un Padre, pero solamente lo que me va a dar acceso a la paternidad es la revelación que solamente voy a poder encontrar buscando a Dios, tener compañía, hacerme su compañero, buscar su consejo, su dirección, su corrección, su consuelo, buscar su provisión, buscar todo del Padre es lo que nos va a ir haciendo reconocer la paternidad de Dios. Él es nuestro Padre. Pero fíjense, el pueblo de Dios, los que ya somos salvos, los que hemos sido escogidos y llamados y nos llamamos su iglesia, sufrimos de orfandad. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, sufre de orfandad. ¿Cómo va a ser que suframos de orfandad el pueblo de Dios si ya somos salvos? Es porque no buscamos su paternidad, no confiamos en su paternidad. Nuestra primer opción no es Dios. Cuando debemos dinero buscamos las maneras de pagarlo, de ver qué vendemos, a quién le pedimos prestado. No vamos al trono de su gracia a poner nuestro caso y a decir, en ti confío. Cuando estamos enfermos, vete al seguro, ve a la farmacia, tómate 20 tés, ora el jarabe que hizo Betsy. Nuestra primera opción debería de ser, Padre, aquí estoy. Porque Padre significa toda nuestra provisión. La que te imagines y la que no te imagines, la presente y la futura, está en la palabra Padre. Y si nosotros no buscamos esa paternidad, podríamos ser huérfanos siendo salvos, teniendo acceso al Padre. Está el Padre ahí y no lo accesamos. ¿Sí? Tenemos las herramientas y no las usamos. Así es la paternidad de Dios. Tenemos que, entre más nos acerquemos a Él, más va a revelarse la paternidad. Y Dios sufre porque siendo Padre, a veces no nos ve. Dice, ay, ¿cuántos nosotros como padres terrenales decimos, ay, si hace tanto que no veo a mi hijo? ¿Qué será, que vendrá o que vaya? Uy, hace tanto. Ahora con la pandemia, uy, extraño a mis hijos, extraño a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Dios nos anhela, nos extraña. Y dice aquí que su corazón sufre. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Está hablando de la iglesia, no de los que no han sido salvos. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo los oiré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios sufre porque no hay un acercamiento voluntario de nosotros hacia Él. Aunque Él con cuerdas de amor nos atrae hacia Él, nosotros no nos hemos acercado por voluntad propia muchas veces a Él. La salvación nos da redención una sola vez y para siempre. Todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, ya son perdonados. Somos nacidos de nuevo en el Espíritu. Pero nuestra alma, que se compone de pensamiento, emoción y voluntad, debe ser restaurada. Debe ser recompuesta, reconfigurada, reformada. Y esa es la que nosotros presentamos voluntariamente al empezar a caminar dentro de ese templo, de ese tabernáculo que somos, y es en el atrio donde nosotros presentamos día a día toda esa humanidad que tenemos. Y que Dios sabe que la tenemos y que fallamos y que pecamos y que caemos y decimos, ay, tropecé de nuevo y con la misma piedra no puede ser. Aquí estoy, papá. Y Él no es que nos vuelve a salvar, nos vuelve a reconfigurar, nos vuelve a limpiar, nos vuelve a santificar. ¿Sí? Qué importante es saber el peso de decirle Padre a Dios. Es todo, toda
toda nuestra provisión. Después estaba, que estás en los cielos, y bueno, eso lo dije. Ahora vamos a santificado. Miren, aquí en esto, que ya casi se me va a acabar el tiempo, voy muy despacito, pero no sé si deje mejor esto para la siguiente clase, porque creo que de las tres cosas, es el primer versículo. Sigue, amigos, no importa, yo creo que está... ¿Seguro? Sí, adelante, sí. Porque creo que esta parte es una parte de verdad, Sí, hermanos, sí. que a mí me trajo una revelación que tengo mi corazón, creo que eso me sentí enferma, por eso creo que estoy enferma, porque le dije, Dios, ayúdame a compartir esto, yo no sé si yo voy a ser capaz de transmitir esto que representa tu santidad. Miren, yo quisiera, apenas estamos en el verso número primero del Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No hemos pasado del verso 9. Entonces, miren, voy a ponerles, ¿se acuerdan que Javier nos compartió de la segunda guerra que nosotros tenemos que ganar? Esa guerra que tenemos que ganar se llama nuestra santidad. Y él nos compartió en este audio algo muy hermoso sobre la santidad. Y yo voy a ponerle solamente un pequeño espacio de la prédica que él nos dio, porque no WhatsApp, estamos hablando. ¿Mandé? Estamos viendo tu WhatsApp, no el video. Perdón, no sé por qué. A ver, déjame ir otra vez. Es que apenas lo voy a poner, Javi. Espérame, ahorita me voy para acá. A ver, aquí. Es que está en el WhatsApp. Les voy a poner esto porque déjenme platicarles. Sí ven el Batalla 2, ¿verdad? De mi WhatsApp. Bueno, ok. Lo voy a poner y ahorita ya. ¿Sí oyen esto? Sí. Ok. Sí, contempló y escribió en Isaías 6:3 esta visión que tiene Dios mismo en su trono, ¿no? La palabra dice que él vio a Dios sentado en su trono y dice que lo vio excelso y sublime, ¿no? Con su manto llenando el templo y ángeles que le rodeaban, volando alrededor, cantidad inmensa de ángeles, y que todos ellos al unísono decían: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y dice: toda la tierra está llena de su gloria. No, los ángeles no estaban diciendo que el Señor era poderoso, no estaban diciendo que el Señor es puro, que el Señor es amoroso, que el Señor es justo, que es misericordioso, que todos estos atributos que Dios tiene en sí mismo y que también lo es, sino ellos decían santo. ¿Por qué decían santo? Porque la palabra santo describe la suma de toda la excelencia moral de Dios. Santo nos transmite en una sola palabra cuáles todos los atributos de la esencia moral de Dios: el amor, la pureza, la justicia, su misericordia, su amor eterno y su fidelidad hacia nosotros están encerrados, así como en este cristal está en el diamante, están en la palabra santo. La palabra santo es una forma de encerrar y describir la suma de todos esos atributos de la esencia de Dios. Aún así, si bien la palabra santo describe la esencia de todos los atributos de Dios, el significado primario de santo para nosotros es separado. No es en el mismo sentido como lo puede ser para describir los atributos morales del Señor, sino más bien santo para nosotros significa separado. Y no separado en el sentido de estar aparte de algo, no estar separado en el sentido de no pertenencia, o separado en el sentido de exclusión, sino más bien en el sentido de que tenemos una excelencia superior. Para nosotros la palabra santo significa que nosotros hemos sido apartados en un destino diferente. Nosotros fuimos separados porque tenemos un propósito. Lo voy a dejar hasta ahí porque nuestra clase no está basada en nuestra santidad, sino nuestra clase está enfocada en la santidad de Dios. Miren, Dios, como nos explicaba Javier, Dios es un Dios santo. Y en su santidad abarca, no es una casualidad que Jesús haya dado esa instrucción primero. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
conlleva ese solo verso toda la majestad que es para nosotros incomprensible de Dios. Todo lo que podamos encontrar de Dios emana de ahí. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado decir, es que Dios es amor. Dios no es amor, Dios es el amor. Es que Dios es santo. Sí, pero Dios es la santidad. ¿Sí? Entonces, santificar significa hacer santo. Eso es lo que Él hace con nosotros, nos santifica. Santificar el nombre de Dios no quiere decir nosotros hacerlo santo a Él. No hay nada que nosotros podamos hacer. Él ya tiene esa santificación completa, Él es santo completo. Para nosotros santificar el nombre de Dios tiene que ver con esa parte que nos heredó de ser 3 personas en uno, espíritu, alma y cuerpo, y con todo ese ser de nosotros poder exaltar su santidad. Él es santo y no hay nada que podamos agregar a su santidad. ¿Se acuerdan cuando platicábamos y nos dio, por ejemplo, Betsy y Javo el nombre de Jabes? La importancia del nombre que nosotros tenemos y la importancia del nombre que desde tiempos de mucho antes de Jesucristo tenía el nombre que se les daba a los hombres. Por eso Dios le cambió el nombre a muchos de los hombres que vemos en la Biblia, a Abraham, a Jacob, porque el nombre era importante para su destino, para su representación. El nombre todavía cuando nosotros éramos más pequeños, los que ya somos más de edad, el nombre era una firma sin ningún contrato, sin ninguna otra legalidad, solo con dar tu nombre, con dar tu palabra, eso quedaba sellado. Porque el nombre y el apellido de una persona tenía todo el valor que se requería para hacer cualquier transacción y era de confianza. El nombre ha sido siempre importante. Por eso la importancia de santificar el nombre de Dios. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Teniendo reverencia a su nombre, respeto, dignidad, para poder representar su nombre. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien dice, uy, eso que es cristiano? No estamos representando ni santificando el nombre que nos fue dado, porque así dice su palabra. No hay otro nombre dado a los hombres en la tierra con mayor autoridad, poder, santidad que el de Cristo. Santificamos su nombre cuando realmente reconocemos y nos humillamos ante su santa presencia. Reconocer que no hay mancha en Él, no hay pecado. Y Él nos ve a nosotros a través de su santidad. Por eso, cuando oremos, tenemos que pedirle, Señor, muéstrame como tú me ves. Revélame tu santidad para saber cómo tú me formaste, cómo tú me ves. Dios no nos ve como nosotros vemos, porque Él es santo. Él es la santidad. Santificar el nombre de Dios nos santifica a nosotros. Cuando nosotros oramos y no santificamos el nombre de Dios, estamos dando por sentado o estamos omitiendo algo que va a hacer que nuestra vida sea santificada, suplida. Santificar el nombre del Padre trae cumplimiento de promesas y de identidad. Santificar el nombre de Dios trae victoria familiar y generacional. Santificar el nombre de Dios es muy importante, hermanos. Y no podemos nosotros brincarnos eso. Miren, voy a leer, si gustan abrir su Biblia, yo voy a leer Reina Valera en Ezequiel capítulo 36. Y quiero que pongan atención, no me voy a detener, es lo último que voy a hacer y yo creo que lo voy a seguir platicando la próxima semana porque este espacio en nuestra oración no debe de ser omitido. Y no es que hagamos vanas repeticiones, es que haya una comprensión de lo que la santidad de Dios hace en nuestras vidas por santificarlo a Él, independientemente de que Él nos santifique a nosotros. En Ezequiel, capítulo 36, a partir del verso 20, aquí está hablando este capítulo de la restauración futura de Israel.
Nosotros cuando algunas partes de la Biblia son hechos que ya sucedieron y algunos son profecías que van a suceder, algunas son solo para el pueblo de Israel y otras son para toda la iglesia. Nada más recordemos que la palabra Israel, por eso le fue cambiado a Jacob el nombre, Israel en hebreo quiere decir el que lucha con Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros si estamos con Dios, Dios está con nosotros y nosotros luchamos junto a la causa de Dios. En Ezequiel 36:20 dice, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido y están profanando el nombre de Dios. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis ustedes entre las naciones a donde han llegado. Y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Dios va a santificar su gran nombre por amor de Él mismo, por su santidad misma va a santificarlo, pero vean cómo lo va a santificar a través de nosotros. Nosotros somos los que debemos santificarlo, no porque le haga falta santidad, sino porque somos esos instrumentos en la tierra para santificar su nombre. Voy a leer otra vez esto, dice, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y después dice, y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de toda la tierra y los traeré a vuestro país. Y aquí empiezan las promesas que la santidad de Dios nos da. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de sus carnes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Les suena esto actual? ¿Les suena esto real? Esto no es siquiera es para el futuro, es lo que estamos viviendo hoy. Necesitamos orar, santificar el nombre de Dios, pedirle que nos sea revelada esa santificación para que Él pueda hacer toda esta obra en nosotros, porque solamente el ser santificados va a limpiarnos de esas batallas que Javier nos decía, nos va a limpiar del dolor, de la ofensa, nos va a ayudar a perdonar, nos va a llevar a ser personas que dejen una generación santificada. Miren lo que dice aquí. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y los guardaré de todas sus inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no les dará hambre. Fíjense nada más la santificación de Dios. Es nuestra provisión. En el tiempo de escasez, santificar a Dios va a traer abundancia a porque está hablando del trigo, no del agua, ni del aire, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del trigo, que es algo físico. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más reciban oprobio de hambre entre las naciones. Santificar el nombre de Dios es algo muy grande. Dice, y no se acordarán de sus malos caminos y de sus obras, que no fueron buenas, y
no sé, es que estoy pasando de voice a soy, el 32 dice, no lo hago por ustedes, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubriros de confusión por vuestra iniquidad, casa de Israel. Bueno, si se dan cuenta, Dios sin nosotros sigue siendo santo, sigue siendo Dios, y Él va a seguir su obra. Pero Él necesita, no necesita, nosotros necesitamos santificar el nombre de Dios. Yo no sé, ustedes, yo en mi caso sí he visto a veces chistes, bromas, del nombre de Jesús. Lo hemos visto. Hay bromas, hay infinidad de cosas que tal vez en algún momento hasta he repetido. Y hoy cae sobre mí el peso de la santificación del nombre de Dios. No es para juego. Y nosotros en nuestras oraciones no siempre santificamos el nombre de Dios. Lo damos por alto. Ay, Padre eterno, ay, fíjate que tengo esto, tengo lo otro. Y la santificación tenemos que nosotros buscarla en oración, en intimidad. Nos tiene que ser revelada. ¿Termino con esto, Javo, o ya corto aquí? Porque creo que ya les robé mucho. Guste decirme si quieres seguir o quieres hacer una pausa ahí, como tú gustes. Bueno, me gustaría dejarles el modelo que vamos a practicar de oración y dejarlo aquí y ya no continuar. Miren, este modelo de oración de Mateo 6, 9 y Salmos 104, Jesús, ¿dónde estudiaba? ¿De dónde conoció de Dios? En la ley, en el Pentateuco, en la Torá. Y él, en el Salmo 104, dice, en Mateo es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en el Salmo 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y bendecid su nombre, que es lo mismo que santifiquen el nombre de Dios. Entonces, nosotros éramos pueblo y nuestra puerta eterna en salvación nos trajo a ser libres y a tener entrada a ese trono de la gracia. Y hoy en el atrio de nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro cuerpo, debemos presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo. Así dice, que ese es nuestro culto racional. Entonces, un modelo de oración podría ser tal vez un poco contrario a lo que Betsy decía al inicio de la clase. No es que haya 1, 2 y 3. En este caso yo difiero un poco. No es que yo repita siempre las mismas palabras, pero yo sí tomo este modelo de oración. Primero entro con acción de gracias. Hoy tendré mucho cuidado de santificar el nombre de Dios, que les soy honesta, eso no tenía tan presente. Y después viene la adoración, la exaltación, la danza, me va a vaciarse en el Señor. Y después viene todo lo demás. Venga tu reino, mis oraciones y mis peticiones. Esto es lo que hoy les quise compartir, hermanos, y siento tanto no ser tan elocuente, pero yo sé que el Espíritu Santo sí lo es, y que seguramente Él ha dejado una semilla en sus corazones. Yo les pido que ustedes busquen de Dios, busquen que les muestre esa santificación de su nombre para que les sea revelado y después podamos todos testificar qué grandes tesoros hemos encontrado en Él. Muchas gracias.